Bienvenido, José Luis Gil, una vez más a esta tu casa. Buenas tardes, mañanas, noches, como sea, en cualquier sitio. Sí. ¿Qué introducciones tan largas haces, Josu? Pero es que la gente se lo merece, Y es para agradecer, que si sería para reñir, hay que agradecer. Bueno, lo primero, antes de todo, ¿contento con el resultado del primer podcast que hemos hecho? Bueno, yo quería agradecer a todas las personas que han intervenido en el anterior, sus mensajes, que no los puedo ver en directo porque mis gafas no llegan a tanto, que las son de cerca y esto ya sería para visión. Pero algunos mensajes que me han mandado, que han pedido algunas explicaciones, los hemos contestado, como a Evelyn, que le he mandado una respuesta a su pregunta sobre el tema documental. Y si hubiera alguna persona que hace alguna pregunta que no podemos contestar ahora mismo, pues en el tiempo la contestaremos sin ningún problema. Agradecer a todo el mundo sus mensajes y sus elogios cuando han tratado de mi persona, que les agradezco sinceramente. Me alegro. Pues nada, la semana pasada lo dejamos un poco pendiente, una carta que nos dejó Francesc Picàs para poder leerte, y no sé si crees que este es el momento adecuado para ello. Yo creo que sí, que lo dejaste pendiente en el final del otro programa, es bueno que abras con ello y que la leas. Vale, deciros que, claro, yo no leo como el señor Francesc Picàs, ¿vale? Y que haré lo que buenamente pueda. Intentaré transmitir sus pensamientos y su sentimiento a todo esto. Así que para ello vamos a poner una canción nueva para ambientar de la que se habla en el texto. Así que va para ti, José Luis. Es de bien nacidos ser agradecidos. Oímos esa frase de tu voz. Todos a nuestra manera lo hemos sido. Creo, quiero creer. Cada uno a su tiempo, a su tempo, a su manera, con todas las limitaciones circunstanciales. Si al final el tiempo no existe, todos estaremos a la altura de todo. Unos con otros, todos. Y si no, ya llega la eternidad. Te he estimado, verbo que compartimos en catalán y en castellano. Te he admirado profesionalmente mucho. Y con la anécdota, primero recuerdo perfectamente que te vi físicamente a título tercero la puerta en casa de Margo, en el Dice. Cuando Se oye mal. ¿Se me oye cortado? Se te oye raro. No sé si tu micrófono o algo pasa. A ver. Se le han quitado la música, a ver si puede ser la música. Vale, continúo donde lo he dejado. Ahora bien. Vale, he estado desde la raíz del éxito de Locomía vinculado contigo hasta el final. A lo largo de los ya muchos años hemos tenido muchas diferencias, seguro. Hemos sido también amigos, mucho. Y tal como dice un querido amigo, los amigos discuten o no son realmente amigos. Pero jamás hemos discutido por tus decisiones de criterio profesional. Para Locomía fuiste el manager perfecto, con la sensibilidad idónea para captar la proyección misteriosa que la combinación de todos nosotros forjaba en el Q. Sensibilidad suficiente y conocimiento de la industria para saber proyectar con un riesgo inconmensurable el misterio y la magia Locomía al mundo. Después de muchas crisis llegó bendición, abriendo infinidad de puertas, desde seguimos la profesionalidad que te ha caracterizado siempre. Uno intenta volver a la luz cuando la oscuridad destruye el día a día. Ahí estuvimos juntos. Esto no es un blanqueo, ni para ti ni para mí. Tampoco es un pretender ensombrecer a nadie. Lejos ya de todo eso, espero. Y es que en el fondo, a veces realmente muy en el fondo, cada uno en esta historia tiene su luz. Es realmente cierto que nos hemos discutido infinidad o más de veces y las que tal vez nos esperen. Recuerda que somos amigos y acuarianos ambos inclusive. Pero eso no va en decremento de mi sentir por ti, por tu acuariana visión del arte y por la mirada que me ayudaste a forjar del camino a seguir.
que como acuariano también inventé, tal y como lo escribí en Lo siento. Busqué a la par del destino otro camino. Sigo en ello. El objetivo es el desvío. Y para finiquitarme en esta verborrea, para alguien que te ayuda a descubrir la pasión según San Mateo de Joan Sebastián Bach, solo puedo sentir agradecimiento, espero tercero y cierta adoración, cuanto menos. Gracias, Rey. Bueno, pues me quedo sin palabras ante tanta generosidad y tanta afecto, ¿no? La verdad es que Francés ha sido, de todos los chicos de Locomía, el que más cercano ha estado a nivel intelectual mío. Hemos compartido momentos muy buenos y los malos los dejamos atrás con bastante levedad. Y nos hemos centrado en lo importante. Yo, como él, estamos de acuerdo en que el caminar es algo que se tiene que hacer sin mochilas, buscando la luz e intentando alejarse de las oscuridades. Me alegra saber que siente todo eso que siente, que lo reconoce y le he echado de menos muchas veces, en muchos momentos, pero he respetado sus tiempos en los que él necesita irse al interior para reforzarse cuando salga al exterior. Esto lo he respetado siempre y creo que es esencial en la amistad, respetar los tiempos de los demás. Y siempre, pase lo que pase y acontezca lo que acontezca en cualquier momento, sé que él sabe lo que los dos nos queremos. Bien. Bien. Eso es bueno. Así lo veo yo. Interior, sigamos caminando. Todos juntos. ¿Algo más que poner o empiezo a desarrollar? Sí, puedes empezar. Lo importante es que todos caminamos juntos. Los cuatro, Lourdes, un escenario, reencuentro. Tú estás con el reencuentro todo el día. Yo sé que todo el mundo quiere hablar del reencuentro y yo voy a hablar del reencuentro. Voy a hablar largo y tendido cuando llegue el momento. Porque el reencuentro solamente se podrá comprender después de haber revisado todo lo que ha pasado. Y que todo eso esté en la conciencia y en la mente de todo el mundo. Hablar de un reencuentro sin tener todos los elementos, pues a lo mejor es prematuro. O quizá no. Eso hay que verlo según se dijeran las cosas. En el anterior podcast y en este, yo he intentado ser muy claro y quizá demasiado didáctico muchas veces, pero es que creo que es la única solución para que de una vez por todas las cosas queden claras. En el anterior podcast y en este, y en el que venga después, si es que viene alguno, para mí lo más importante es diferenciar los hechos de las opiniones. Yo aquí estoy para contar hechos, porque mi opinión puede ser importante o no, pero los hechos, como han sucedido las cosas, como se demuestran con las cosas que han pasado y con los documentos que se tienen, esos son incontestables. Eso no es lo que yo digo, lo que tú dices, eso es lo que fue. Y lo que fue es lo que fue. Cuando yo digo una opinión sobre algo, digo, esta es mi opinión sobre esto, y hay opiniones subjetivas. Pero hay luego hechos concretos que no se pueden refutar. Quiero aclarar sobre el tema del documental, y vuelvo a ese tema rápidamente, que en las entrevistas que se hicieron a toda la gente que participó, y que yo lamenté que no estuviera Francés en ese documental, pero al mismo tiempo respeté su decisión. Por esa cosa que digo, que las gentes tienen que respetarse los unos a los otros para que las amistades perduren. Yo no ejercí ninguna presión, le di mi opinión, pero respeté su decisión con total franqueza. En ese documental se hicieron entrevistas muy largas. A Carlos, a Juan Antonio, a Manolo, a Lourdes, a todo el mundo, incluidomé a mí. Si yo tomo la vara de medir de lo que yo dije en esas 12 horas, que fueron muchísimas cosas, prácticamente todo lo que estoy volcando aquí en este documental, yo lo dije en cámara para el documental de Movistar.
pero la edición que hizo Laplace pues fue la que fue, y de mis 12 horas quedaron, como no puede ser de otra manera, por otro lado, 30 minutos en el documental, si es que llegaron a 30, que nunca los he contado. Y lo mismo le pasa a todo el mundo. Quiere decir que hay muchas cosas que a lo mejor Carlos dijo que no han salido reflejadas, y que Juan Antonio dijo que no han salido reflejadas, y que Manu dijo que no han salido reflejadas. Es decir, que es posible que haya muchas verdades que se hayan contado, pero que no se han sabido, porque no han salido a la luz. Esos son todos, obviamente, los posibles defectos del documental, que no se pudo expresar el 100% de las opiniones. Aclarado esto, quiero destacar que después de que salió ese documental, surgieron cientos de catedráticos de locomía. Con el éxito del documental surgieron muchísimas páginas de youtubers que, aprovechándose de las imágenes que se habían lanzado a través de Movistar, recrearon sus propias docuseries. Yo quiero dejar claro que yo creo mucho en la libertad de expresión, pero siempre que la libertad de expresión no aproveche o no use derechos de otros para los cuales no tienen permiso. Yo como compañía defiendo los intereses de los autores, que son los autores de las canciones, y defiendo los intereses de la compañía como propietaria de los derechos audiovisuales, como propietaria de las imágenes que se exhibieron en el especial de Movistar, que solamente estaban destinadas para ese especial, y no para que todo el mundo las pudiera coger, las pudiera usar, sacar en aras de la libertad de expresión. Hicimos muchísimas denuncias ante YouTube porque entendíamos que no se podía usar libremente, hacer una docuserie paralela y sobre todo vertiendo opiniones sobre lo que cada uno consideraba que había pasado, sin tener conocimiento, porque no estuvieron en los hechos, porque no los vivieron y porque se han dejado guiar pues, por lo que se ha escrito, que muchísimas veces es completamente deformaciones de la realidad o aproximaciones de la realidad, pero nunca la realidad. Entonces, nosotros pasamos a denunciar muchas páginas que fueron retiradas, porque YouTube no tiene la razón, porque lo que pasa en Estados Unidos sobre el derecho de autor no tiene nada que ver con lo que pasa en España, donde hay unos derechos muy claros y no se puede sincronizar una obra dentro de otra obra que se crea que es un vídeo de X tiempo, 10, 20, 15 o una hora, sin pedir permiso a los autores, porque hay unos derechos, y sin dar un crédito y sin pagar los derechos correspondientes. Y además generando beneficios para ellos. Es decir, que no han sido operaciones que se han hecho por el bien de Locomía, han sido operaciones que se han hecho por el dinero de cada uno de las gentes que ha hecho estos vídeos, por su publicidad directa, por la monetización que hacen del producto, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos nada contra nadie, no queremos ser enemigos de nadie, pero tampoco queremos que se nos quiten derechos simplemente porque sí. Entendemos que la gente tiene que respetar cada uno el área de los demás. Nosotros hemos permitido muchísimos vídeos que muchísimas fans colocan de los artistas y nunca hemos reclamado durante muchísimo tiempo. El motivo del documental ha sido una especie de floración de no solamente esos vídeos que una fan sube o que una página de fans sube, sino profesionales de los documentales que viven de crear de un momento de actualidad un propio vídeo, una propia obra, y con eso ganar dinero, porque su interés es ganar dinero, no es que lo hacen por amor a la Locomía. A mí eso me parece que tiene que hacerse dentro de unas regulaciones y de una normativa que existe. Y por eso hemos denunciado vídeos y se han suspendido muchos vídeos. Ha habido gente que no ha entendido esto y que se han tomado este tema como algo personal o como algo de manía que nosotros teníamos, lejano a nuestra realidad. La verdad es que lo hemos hecho porque teníamos que defender de nuestra responsabilidad los derechos que tenemos y que representamos. O sea, que lo han hecho por dinero, por monetizar los vídeos. Claro, no solamente monetizan los vídeos, sino, los vídeos no, el programa. En definitiva, si tú ves una obra que es un vídeo que dura una hora y dices, lo que no se vio en el documental de Movistar, y empiezas a poner imágenes de Movistar y vídeos de Movistar, que son vídeos de propiedad de esta compañía, y pones canciones que son propiedad de esta compañía,
no sincronizas derechos, no pagas licencia, no pagas derechos y tú monetizas ese programa con los visionarios que tienes, con la gente, con las visitas que tienes, y además lo monetizas porque tienes publicidad en tu propio especial, pues obviamente estás creando un lucro que es tuyo para ti y no estás compartiéndolo con la gente que ha creado el arte de tu contenido. Esa es la realidad. Entonces, que un señor se ponga a dar opinión, que la dé, pero que la dé sin poner las imágenes de Locomía y sin poner la música de Locomía, porque eso no le pertenece. Ese es el punto que nosotros hemos discutido y que hemos discutido con YouTube y que hemos logrado parar muchísimas de esas cosas. Entre esas que hemos parado hubo una persona, una página que no estuvo de acuerdo y se dedicó a continuación a hacer una operación sucia, que yo llamo. Se llama Remember. El nombre de la página completo es Remember That Shit. O sea, recuerda esa mierda. Ya eso fotografía el tipo de página que es. Remember hizo una segunda parte en el cual entraba en un campo que yo siempre entiendo que debe ser mantenido al margen de los intereses de algo que no es profesional, que es el campo personal. Y entró con una serie de afirmaciones sobre mi persona que a mí que son difamaciones, que son mentiras, y que obviamente denuncié ante YouTube por intrusión en la privacidad y que le suspendieron el vídeo inmediatamente. Cualquier persona sensata habría pensado que entra en un campo pues, que le puede traer problemas, que no es el camino adecuado, que no debe de usar ese tipo de herramientas para ganar dinero, para darse publicidad, para darse a conocer, para demostrar que él es muy machito, que él es muy gallito. Bueno, pues yo creo que es un camino equivocado. Y a continuación ese mismo vídeo que había sido retirado de YouTube lo subió a un canal privado de pagar por vídeo y lo mantiene. Yo ese vídeo yo le escribí, le dije que que consideraba que eso era una ofensa y una difamación y que debía de retirarlo. Y le dije por las buenas que eso era lo que yo quería que él hiciera. Él no me contestó. Le anunciaba que si no lo hacía, mis abogados le iban a escribir. Les escribieron mis abogados, tampoco les contestó. Y entonces he puesto una querella penal por calumnias y eso ha comenzado su camino y llegará al final. Porque creo que no es bueno permitir que la gente no sea capaz de limitar su derecho de la libertad de expresión al derecho al honor que las otras personas tienen. Y eso no se puede permitir porque es contaminar las redes, es convertir las redes en un lodazal. Y eso no es positivo ni para el futuro ni para el presente de la expansión en Internet de los contenidos. Dicho esto, paso al siguiente tema, que es informar que FTI no es una compañía que se inventó ayer. FTI está constituida en el año 79. Es decir, que tiene muchos años, incluso antes de que Locomía comenzara, o antes del 79, incluso el 75 creo que era. Antes de que Locomía estuviera trabajando, o se echara a andar. Y ha sido una compañía que se crea como una productora y como una editora. No es una discográfica, que es una cosa que la gente dice, es una discográfica, bueno, sería una compañía discográfica. Bueno, pues nunca hemos sido compañía discográfica porque eso no es nuestra misión. Nosotros somos creativos, productores y editores, dueños de contenido, creamos contenido. Y como tal, decidimos con quién nos asociamos para distribuir nuestro producto. En el caso de Locomía fue con EMI. Yo no perdí la propiedad del producto, podía haber dicho, este producto se lo vendo a EMI y que EMI lo administre y que haga con él lo que quiera. Yo no quise hacer eso. Podía haber sacado quizá más dinero, pero no lo quise hacer. Me quedé con la propiedad en la compañía de ese repertorio y administramos nosotros el desarrollo, porque entendía que solamente administrando tú puedes lograr que eso lo controles, lo cosifiques y lo manejes. Quiere decir que cuando acabaron los años de másters con EMI, los derechos de esos másters son nuestros, para licenciarlos a quien queramos. Esa es la realidad sobre el repertorio de Locomía. Y lo mismo sobre el tema editorial, que siempre ha sido y ha sido controlado por la compañía nuestra. En ese proceso de tiempo,
nosotros asumimos responsabilidades con los productores, asumimos responsabilidades con los autores y tenemos que defenderlas. Ese es nuestro trabajo. Nos pagan y vivimos por eso. Lo mismo que todo esto son claves que estoy aclarando en este momento porque en algún momento hay que aclararlas y es bueno hacerlo en este momento. También ha habido mucha confusión sobre el uso de la marca Locomía. Cuando Javier Font llegó con nosotros, yo firmé un contrato con él por el cual nos cedía el uso y explotación de la marca Locomía por 5 años. Durante ese tiempo, Javier había registrado la marca Locomía en algunas cosas, por ejemplo, en peluquería o en ropa, o en el nomenclátor español, que es internacional, tiene un montón de categorías y tú puedes registrar tu marca en la categoría que tú vas a utilizar. Quiere decir que si tú vas a hacer un grupo musical, lo registras en la clase 9, que son discos, música digital, películas, audios, vídeos, y no lo registras en la categoría de muebles, porque yo con la marca Locomía no pienso hacer muebles. Quiere decir que ¿por qué me tengo que gastar el dinero en registrar en un epígrafe del nomenclátor la marca Locomía para hacer muebles y no explotarlos? Obviamente, tener una marca implica pagar un dinero, tenerla por un periodo de tiempo, que son 10 años, y después de esto, enfrentarte a cualquier gente que quiera registrar la marca Locomía en muebles, y si tú no estás de acuerdo o tú consideras que tú quieres explotar muebles, tienes que oponerte y tienes que pagar dinero y tienes que tener abogados y tienes que discutir Patentes y Marcas decide si tú tienes razón o si el señor que quiere hacer muebles con el nombre de Locomía tiene razón para hacerlo. Esa es la realidad legal de la asociación de marcas. Desde el primer día, Javier no tenía registrada la marca 9, la clase 9, que es la que habla del tema de discos. La compañía nuestra lo registró y lo ha mantenido registrado durante todo el tiempo. Cuando se registran por 10 años, lo registramos, lo renovamos y actualmente la marca en la clase 9 la tiene mi compañía, su nombre, vigente hasta el año 2032. O sea que yo puedo usar la marca Locomía, no tengo que pedir permiso a Javier Font, porque tengo concedida la marca Locomía en el epígrafe 9, que es grabaciones discográficas, vídeos, audios, películas, etcétera, etcétera, lo que tiene que ver con comunicación audiovisual. José Luis. Sí. Disculpa, ¿ese papel que tienes tú en la mano está actualizado a día de hoy? ¿Tú podrías hoy usar ese nombre? Ahí tienes el título de la marca. Ahí está el número de la marca concedido. A nombre de FTI, la marca Locomía. Y por el reverso están todos los epígrafes que contiene la marca, que dice películas cinematográficas, grabaciones audiovisuales, música digital descargable, discos compactos, DVDs, soportes de grabaciones digitales, grabaciones de audio, grabaciones de sonido, grabaciones de vídeo, medios de grabación analógica, vírgenes de cinta magnética. Es decir, todo lo que tiene con ese epígrafe lo tiene mi compañía, no lo tiene Javier Font. Yo no he registrado la marca Locomía en abanicos, porque yo nunca he vendido abanicos. No me han interesado vender abanicos. Ni nunca he registrado la marca Locomía en tiendas de helados, porque nunca he querido poner una tienda de helados. Ni nunca he registrado la marca Locomía en perfumes, porque nunca me ha interesado hacer un perfume, ni lo quiero hacer ni lo voy a hacer nunca. Quiere decir que si todos esos epígrafes Javier Font los registra, estará a su nombre y él tendrá la capacidad de lanzar un perfume o hacer una tienda de helados o lo que él considere, mientras que él pague el registro de esa marca en ese epígrafe, él tendrá la marca y será la potestad de esa marca. Por otro lado, vale, él tiene registrada la marca 42, que es un epígrafe para grupo y actuaciones en directo. Esa marca la tuvimos nosotros durante el tiempo que Locomía estuvo en activo. Cuando Locomía dejó de actuar y como yo nunca más tuve interés en que Locomía fuera un grupo que cantara canciones, porque para mí había acabado en el año 96, cuando se acaba la última formación de Locomía, la última actividad, no se renovó más esa marca y quedó libre. Entonces Javier la registró a su nombre posteriormente. Y él tiene la marca 42 por la cual está actuando con ese grupo Locomía. Pero la marca Locomía no es de alguien solo. Puede ser de muchas gentes si tú tienes tu patente registrada en el epígrafe que a ti te corresponde explotar. Obviamente, tienes que demostrar que lo has explotado.
Pues ¿de qué sirve tener un registro en la marca Locomía de discos y no hacer nunca discos? O no tener discos lanzados con ese nombre. O no tener soportes que justifiquen que tienes una patente y que la estás explotando. Si no la explotas, pues es que te dirán un día que te hagan una oposición. Oiga, usted es una marca en paraguas, pero nunca lanzó un paraguas. Entonces hay un señor que quiere lanzar paraguas, que quiere oponerse a usted y que quiere tener la marca. O sea, patentes y marcas es un mundo legal, muy complejo y muy caro. Y muy caro. Porque una patente mundial de cualquier cosa cuesta una verdadera fortuna. Como digo fortuna, digo miles de euros. Miles de euros. O sea que hay que ser serio cuando se habla y hay que saber de lo que se habla, porque mucha gente ha hecho muchas tonterías sobre esto. Javier Font tenía un contrato conmigo, yo tenía el derecho a utilizar y a registrar la marca Locomía en lo que yo hubiera querido, porque tenía esa libertad. La mantuve, caducado el contrato y en ningún momento eso debió de ser ni suscitarse un problema. Lo que pasa es que a la gente le gusta enredar, confundir, erigirse. Y he leído muchísimas notas. Y entonces Font le ganó el pleito a Gil del uso de la marca Locomía. Mentira. Nunca hubo ningún pleito por la marca Locomía. Nunca ha habido ninguno. Yo registro una marca, él si quiere oponerse se opone, y si me dan la razón, pues quiere decir que la marca Locomía en discos hoy la tengo yo en la clase 9, que es la clase que defiende mis intereses. Dicho esto, aclarado esto, vamos a volver a la cronología que dejamos el otro día pendiente con Locobox. Fue esencial para darle estatus a ese disco los directos que se hicieron con un músico que se llamaba Javier Coble, que fue el que montó la banda en España. Y otro músico que se llamaba Sergio Vainikov, que fue el que montó la banda en Argentina y para toda América. Ambos dos hicieron un trabajo excepcional. Iban acompañados en los coros por Lourdes, por Benjamin y por Huevo, que fueron 3 vocals que acompañaron a la banda en muchos momentos. De hecho, pues Benjamin y Huevo están en el concierto de Viña del Mar. Y Lourdes ha estado en muchísimos conciertos. Todo esto significa que los directos dieron a Locomía una veracidad, un peso y también le dieron un trabajo. Es decir, el esfuerzo de Locobox en el año 91 fue un esfuerzo demoledor, porque había que estar atendiendo un mercado español, lanzando un disco en América, promoviendo el disco aquí, promoviendo el disco allá. Cuando se dice promover, es como un tren que va a toda velocidad. Una vez que tú estás echando madera a la caldera, tú no puedes pararla de golpe. Es decir, ahora no vamos a ir más a México porque no tenemos tiempo, porque entonces te cae el mercado. Tienes que volver a hacer una televisión. Las televisiones no están como tú quieres, las televisiones están cuando se hacen. Es especial en Acapulco, pues hay que estar ahí. Si quieres estar en esa televisión, tienes que ir a Acapulco. Que se hace un especial en Venezuela de Miss Venezuela, pues hay que ir a Miss Venezuela. No es que te están esperando que tú digas, el día 15 voy, el día 23 no. O sea que el trabajo de Locobox fue un trabajo demoledor, porque teníamos Locomía por un lado, el repertorio más Locobox, ya se pudo consolidar un show con capacidad para que la gente se lo creyera, y se hizo este trabajo con máxima presión. En este punto quiero hacer una reflexión sobre el mundo gay y los discos de Locomía. Comenzaron a llegarnos muchas cartas de mucha gente, de muchos fans de todos los lados, agradeciendo a la compañía y al grupo que gracias a nuestro trabajo o a la exposición que habíamos hecho de Locomía, ellos se habían sentido mejor, se habían sentido comprendidos, se habían sentido liberados, se habían sentido con mayor autoridad para poder dar un paso adelante y poder hablar de su sexualidad en su casa o con los amigos, porque cuando se creaba un fenómeno como Locomía, que era un fenómeno de éxito, de masas, de gente que le gustaba el concepto, pues justificaba también su propio existir, su propia visión de la vida. Y eso fue muy reconfortante. A pesar de no haber hecho bandera de nada, hubo una enorme liberación en América, en los 2 países más, entre comillas, machistas, que eran Argentina y México, donde algo tan sesgado y tan avanzado podía haber caído mal. Los medios en México podían haber dicho, miren, nosotros sacamos esta banda en la antena. También lo podían haber dicho en Argentina. Y haberse frustrado el proyecto.
Pero había un potencial que lo daba la ambigüedad y que lo daba esa nueva propuesta que venció esas barreras. Y se vencieron las barreras y se consolidó el trabajo y se logró. España iba muy avanzada en aquella época, pero América Latina no. Y se consolidó y se abrió y se dio oportunidad para que mucha gente descubriera que no estaban solos, que había gente que tenía una sensibilidad especial y con la cual ellos se podían identificar. Y eso nosotros fuimos testigos, recibimos multitud de cartas en ese proceso y nos hizo muy feliz, porque en definitiva se había cumplido con una premisa importante cuando tú lanzas algo, que es llegar a todo el mundo y que nadie se sienta excluido. Y llegamos al punto de final del año 91, un año demoledor de trabajo. Aquí tengo una agenda que si la leo os desmayaréis, porque es una agenda de 2 páginas que me mandó mi hermano Manolo con las actividades y es demoledora. O sea, Venezuela, México, siempre en domingo, a continuación se va a Colombia, de ahí se va a grabación del vídeo de Locobos, se vuelve otra vez a México, se hace actuaciones en España, o sea, va más, hace un viaje a Ecuador, Quito, Guayaquil, plazas de toros, viaje a Chile, programas en televisión en Chile, se viaja a Colombia, a Bogotá, en fin. Disculpa, José Luis, ¿hay alguna posibilidad que esa lista la podamos poner en nuestra página de Santuario para que la gente vea lo que trabajó? Sí, aquí una lista con fechas exactas, es decir, que aquí yo te digo que el día 5 de agosto estaba en el programa Siempre el lunes, aquí empezamos con Alfredo Senllán y al año siguiente ya se empezó a trabajar para el año siguiente estar en Viña del Mar. En Argentina, del 7 al 13 de agosto, primer viaje promocional de Locobos, se grabó el vídeo de Niña en Buenos Aires, con productor Amor Latino. De marketing estaba Rubén Aprile y Máximo Quiroz en Chile. O sea, aquí tanto el año 90 como el año 91 hay una agenda detalladísima de todo lo que se hizo. Y yo te la puedo suministrar por si le puede interesar recordar. Sí, a todo el mundo. Bueno, pues, y es que esto demuestra al final lo que siempre hemos dicho, que ellos eran súper profesionales y súper trabajadores, porque para llevar esa lista a cabo tuvieron que trabajar muy duro. Claro. No es que lo estoy diciendo yo, lo están diciendo esas hojas que tú tienes en la mano. No, pues, por supuesto. Y eso da como pie el final del año 91. Juan Antonio vienen de la última tour que ahí se pone, y pide verme. Pide verme sin hablar con Manolo y sin que nada me llegue del grupo. Y yo pues le recibo, venía a una tour, pues, me tendrá a contar algo. Bueno, en esa recepción, en ese encuentro, me dice que quiere abandonar el grupo. Yo me quedé, pues, sorprendido. Y le dije, ¿tú estás seguro que estás diciendo? Dice, sí, quiero dejar el grupo. Y digo, ¿y por qué razón? Y entonces, si me hubiera dicho cualquier cosa, es que no me llevo bien con los chicos, es que tengo un problema de dinero, es que hay un problema de exceso de trabajo, es que no puedo más con la presión, cualquiera de estas cosas yo le habría podido convencer, explicar, contar, paliar y buscar soluciones. Pero me dijo algo que me dejó descolocado. Dice, mira, es que yo tengo lo dejo porque tengo una relación personal que quiero atender y me pide que o es él o es el grupo. En ese momento yo ya no tuve argumentos. Si alguien te dice que él pone por encima del grupo y de lo que está haciendo una decisión de carácter personal, pues es que ya no puedo decir, oye, mira, eso es una tontería. Yo en su momento pensé, qué grave error está cometiendo Juan Antonio. Qué grave error y qué triste que una persona que tiene ese potencial, que es tan importante en el desarrollo del grupo, deje el grupo por una razón tan limitada en el tiempo. Él luego dijo que era porque quería sentirse libre. La libertad se lleva dentro de uno. Juan Antonio se fue a una relación que le hizo tener todo menos libertad, porque le enclausuró en una relación que obviamente no le dejaba libre.
yo pasó mucho tiempo, en ese momento yo le hice firmar un documento en el cual le decía que le daba 3 meses de tiempo para que él reflexionara. Pasó el tiempo y me dijo que no, que él seguía pensando lo mismo y que ya había comenzado una nueva vida y que tenía nuevos intereses y que no le interesaba volver a la comida. Cuando se le dijo esto al grupo, el grupo se dio por sorprendido, como que no sabían nada. Yo no sé si es que Juan Antonio vino conmigo y no quiso decir nada a nadie para que nadie pudiera crear una contraoperación, y dijo, yo hablo con Gil, resuelvo y que sea lo que Dios quiera. La realidad es que los chicos se quedaron tristes, sorprendidos, y tuvo consecuencias nefastas. Nefastas porque si Juan Antonio hubiera estado en el grupo cuando se produce el cisma de Miami, Juan Antonio era un verso suelto, no era satélite de fondo. Y probablemente habría dicho, oye, un momentito, que yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. He luchado por hacer esto que estoy haciendo. El que él no estuviera en aquel momento ya en la formación, pues sin duda fue uno de los elementos claves para que aquel cisma se diera. Si hubiera estado Juan Antonio, eso no habría pasado. Esa es mi opinión hoy. Vale, no disculpa, José Luis. Yo he oído otra versión de esta historia. O sea, no... Lo que has dicho está bien. Yo también pienso que si Juan Antonio se hubiese quedado, hubiese podido seguir el grupo. Pero la marcha de Juan Antonio, yo tengo entendido que no es solo un tema de que se enamoró. Sí, de un tema personal, sí. Vamos a dejarlo en eso. Sino que había más motivos, que no tiene nada que ver el resto del... En lo que a mí me llega, en lo que a mí él me dice... Ahí estoy. En lo que a mí... Eso que... Pues que yo tenía otra versión, diferente. O sea, que él había dado otras explicaciones diferentes. Lo que a mí él me dice, en ningún momento me dice, no puedo más con la presión, no soporto a mis compañeros, no quiero más. En ningún momento me habla del tema profesional. Porque si me hubiera hablado, yo le habría contestado a todas esas cosas. Porque tenía argumentos para haberle dicho, mira, estás en un momento clave de tu carrera, has conseguido lo que muchísimas gentes luchan toda la vida y no consiguen, no escupas para el cielo porque te puede caer en la cara. O sea, no se puedes aprovechar las oportunidades que el destino te pone en la mano y que te hacen y que te llegan y te producen esos beneficios económicos, de personalidad. Ahora, que todo eso no lo quería él o que la presión le hizo, a mí no me lo contó. Yo le habría dicho, si me hubiera hablado que la presión, le habría dicho, pues mira, Juan Antonio, cuando comenzaste esta historia, se supone que tienes que saber que si esto se convertía en un éxito, esta presión venía. Y si me hubiera llegado a decir al final de todo eso, mira, es que la presión yo no sabía que era así. Hoy que es así, no la soporto más. Y a pesar del dinero, a pesar de la fama, a pesar de las fans, a pesar de todo, yo quiero dejarlo con ella. Yo tenía un contrato en vigor con él, la compañía tenía un contrato y teníamos 3 discos más por delante. Yo le podía haber dicho, oye, mira, tú tienes un contrato y debes de cumplirlo. No se trata que ahora tú digas que ya no quieres jugar. Estamos en la mitad del partido. El partido hay que acabarlo. Cuando tú acabes tu contrato, tú serás libre. Le podía haber dicho eso. Yo no le dije eso. Yo le dije, si eso es lo que tú realmente, en lo profundo de ti sientes, adelante. Le di la libertad. No le cobré nada, no le pedí que me pagara nada, no le exigí nada, simplemente le dejé salir y le dejé marchar y le dejé volar libremente. Pero fue un grave error. Esto mismo... Yo le escuché en una entrevista decir que, bueno, que como que ya se sabía un poco que Javier se iba a encargar de un poco otra vez del grupo y que eso a él en realidad no lo hizo mucha gracia. Yo creo que eso lo escuché en una entrevista y como que... Para nada. Sería eso. En aquella época Javier no existía. En aquella época Javier no existía. Ni existía ninguna posibilidad de que Javier se fuera a incorporar en el grupo y te voy a decir
luego, y No según vaya incorporar avanzando, un componente del grupo, sino como lo que hizo cuando fue a nada de Estados eso, Unidos. nada de eso existía porque no estaba en nuestro pensamiento. Y llegaré a ese punto en el que explicaré por qué entra Javier Font a acompañar al grupo en Miami. Pero de luego, en el mes de noviembre, eso no existía. No existía para nada. Yo con Juan Antonio luego he mantenido una relación personal muy buena. Le fui a ver cuando él estuvo aquí en Madrid. Le vi en Barcelona cuando entró en el mundo de la hostelería. Le acompañé y hicimos unos días de turismo por Cataluña. Siempre he mantenido, respeté sus relaciones, siempre he mantenido con él una relación muy cordial. Luego hubo una interrupción de nuestros contactos por muchos años. Yo me fui a América, él vino a mi casa de Brasil, él estuvo con mis hijos pequeños, yo tengo fotos de Juan Antonio con mis hijos que tenían pues 4 o 5 años en mi casa de Brasil, y él con ellos en el mar, tengo fotografías de eso, que algún día se la voy a mandar para que la tenga. Y fue una persona con la que yo tenía mucho cariño, porque era un chico muy simpático, era y es. Un chico muy simpático, muy divertido, muy atento, muy cordial y con el que yo tuve una relación realmente muy afectuosa. O sea que con Juan Antonio, como con Francés, fueron las dos personas más cercanas a nivel humano a mí, que no lo fue Carlos ni lo fue Manolo. Carlos y Manolo nunca tuvieron esa cercanía que tuvo Francés y Juan Antonio. Luego en el tiempo Manolo sí, pero en aquella época no. Me pasé mucho tiempo sin hablar y hace poco tiempo hablé con él porque tú te enviaste y nos encontramos y hablé con él. Y le dije todo esto. Le dije, mira, aquello que cometiste fue un serio error de cálculo, un serio error de estrategia, un serio de madurez, porque en definitiva, claro, también la edad, es que yo vuelvo a lo mismo. Muchas veces la edad forma parte de las malas decisiones, porque no tienes madurez para saber que la vida es mucho más larga que una relación puede tener una vida muy corta y que tu futuro, tu vida, tu existencia, tu desarrollo debe de pesar más. Que nada, ninguna relación debe de castrar tu desarrollo. Que si castra tu desarrollo y te impide crecer, pues, qué horror de relación, mejor me la quiten, señores. Y con eso aclaro el tema de Juan Antonio. Y sí, yo lo único puntualizar que, como decía Aida Medina, que la estaba leyendo ahora, que Juan Antonio, cuando habla de ti, habla con mucho cariño y con mucho respeto y con mucho, como todos, pero yo que he hablado con Juan Antonio personalmente y una charla privada, él siempre habla de ti maravillas, o sea, no, ¿sabes? Y yo de él, sí. Para mí, Juan Antonio, a pesar sí, de la distancia. Lo acabo de ver ahora mismo que hablas con cariño, pero también quiero que sepas que es recíproco, que él lo va diciendo, que es algo que no oculta y que lo dice abiertamente, que te tiene un cariño especial y que tú le has enseñado mucho. Me alegro porque es de bien nacidos es ser agradecidos. Yo siempre esa frase que comienza Francés, su carta, la dije muchas veces. Entonces, ojalá, yo siempre deseo a todo el mundo que le vaya bonito en la vida, que le vaya bien y que pues, eran gentes que fueron iluminados, tuvieron la iluminación, la gracia de que es un don que no se le da a todo el mundo. El don de la gracia, esa capacidad que tiene un ser humano para conectarse con los demás, proyectarse con los demás, construirle en los demás sueños, fantasías, ilusiones, eso no se da siempre. Y como se tiene que aprovecharse, eso tiene que aprovecharlo, hay que mantenerlo en el tiempo, alimentarlo, porque eso es un don muy especial, muy pero sigo, y si nos enganchamos filosóficamente nos podemos quedar atascados. La salida de Juan Antonio dio como consecuencia la necesidad imperiosa de buscar un sustituto. Porque teníamos firmado un contrato para en enero hacer una tour y en febrero tenemos Viña del Mar, nada más y nada menos. Con lo cual la tensión era máxima. Teníamos que resolver como fuera ese dilema. Se hizo un casting. En aquella época
eh, Pablo Robledo había conocido a Luis Font en el año 90 en Yo y Eslava, y Pablo Robledo había presentado a Javier Font, a Pablito, Pablo Robledo. Y pues Pablo frecuenta el piso en el que vivía Luis con Javier, con Pastrana, con Lola González, la coreógrafa, que vivían ahí en un piso aquí en Madrid, ¿no? Y de tal forma que les maquilla. Para el maquillaje de visual lo hace Pablito. Y luego Font le manda la misión de en ese verano irse a una discoteca en Moreira y luego en Benidorm a vender merchandising, porque Font, a pesar de no estar en el grupo, él tenía sus propios negocios, pues vendía los abanicos, riñoneras, camisetas, en fin, todo lo que se le podía sacar dinero, pues él lo hacía. Y de eso no compartía nada conmigo, por lo menos, ni con el grupo, yo creo, pero en fin, eso era un negocio de él, un negocio particulares. Y entonces de ahí se conocían a Pablo. Y Pablo Robledo en ese círculo se entera que hay un casting, y en ese casting se presenta Luis Font, y se presenta Pablo Robledo, y se presenta Santos. Lo que pasa es que ensayan coreografías con Lola y hacen coreografías para poder hacer el casting. Lo que pasa es que Luis Font se marcha, decide no presentarse definitivamente al casting después de haber ensayado para las coreografías. La razón la desconozco. El caso concreto es que se presentan Pablo y Santos. Santos obviamente era otro ser de luz, con un corazón enorme, con una alma blanca, y bueno, pues bailaba maravillosamente bien, era un chico muy despierto, llevaba la música en las venas, y para un bailarín cantar y mantener el tempo no era difícil. Y decidimos que el personaje que teníamos que tomar era a Santos. Santos ensaya y Santos se incorpora al grupo, pero claro, yo cuando alguna vez he dicho, Santos fue clave en una última etapa del grupo, y si el grupo hubiera seguido, habría sido un personaje más destacado todavía de lo que pudo ser. Pero Santos, desgraciadamente, no pudo participar en ninguna grabación de ningún disco, no estuvo en la portada de ningún álbum, y simplemente se le vio en los reportajes de prensa que se hacían en las televisiones y en el final de los conciertos, en las tours que se hicieron en ese principio del año 92. Y esto me lleva a Viña del Mar. Viña del Mar es el concierto que muestra la madurez de Locomía. La madurez como cantantes, la madurez como artistas y la madurez como personas que aguantan la presión. Hicieron 2 conciertos, 2 noches, la Quinta Vergara rugió, 50.000 personas estuvieron encantados con ellos, y ellos hicieron un papel maravilloso. El grupo estaba por fin en el sitio perfecto para haber dado el salto al mundo. Cuando digo al mundo, digo al resto del mundo, que no había todavía entrado Locomía. Y después de esa cosa de Viña del Mar que se hace, y la madurez que yo veo y que Manolo, que está allí con ellos, me transmite, yo no pude ir a Viña del Mar, pero Manolo me transmite todo esto y lo veo luego en televisión y veo los especiales y demás. Comienzo a planear el tema de Estados Unidos. Estados Unidos, yo tenía, por contrato con EMI, tenía la obligación de que EMI tenía la prioridad para lanzar el disco en el mercado americano. Pero EMI no quiso lanzarlo, dijo que no. Y bueno, pues otro manager quizá hubiera dicho, bueno, pues si no lo podemos lanzar, pues no lo lanzamos, qué pena. Nos quedamos, buscamos otros mercados. No. Yo tenía muy claro que Estados Unidos era un mercado clave para el paso gigante que había que dar, que era llegar a los territorios de habla sajona, los territorios de habla inglesa, y que la puerta de Miami era la puerta por la que había que entrar para cruzar a la costa oeste de Estados Unidos, y de la costa oeste de Estados Unidos, las pistas de Estados Unidos de la costa este y oeste, llegar de vuelta a Europa, entrando por Inglaterra y bajando a conquistar Alemania, Francia, Holanda, Italia,
que no había pasado nada porque no había llegado el momento, porque no tenemos un grupo lo suficientemente resistente, sólido, capaz, como había demostrado el grupo en Viña del Mar. A mí ya me daba la garantía y la solidez de que se podía dar un siguiente paso cualitativo, que era llevarlo a los mercados de habla inglesa, que son mercados más complicados, más exigentes, más, donde hay muchísima competencia, donde te analizan y no es una cosa de fans que gritan, no, esto ya es otra división. Entonces, empecé a pensar y pensé que la mejor candidatura era Sony, que era la compañía más resistente en ese mercado. Yo conocía muy bien a Frank Welser, que era el presidente de la compañía, porque manejábamos un artista llamado José Luis Perales y que era un artista Sony, con lo cual yo conocía a la gente de Sony en Miami perfectamente, en Estados Unidos, es decir, tenía un perfecto diálogo con ellos. Se lo ofrecí y me dijeron, nos interesa. Y entonces yo dije, vale, pero yo tengo una serie de condiciones que para mí son muy importantes. Primero, quiero que se paute en el contrato una campaña de televisión. Y como obviamente eso hay que pautarlo económicamente, se establece una cantidad de $250.000 que la compañía tiene que invertir en anuncios de televisión. ¿Y por qué? Una pregunta, José Luis. ¿Era mucho dinero para la época esa campaña? Hombre, $250.000 en una campaña de spots televisivos en Estados Unidos era para hacer una gran campaña de televisión. Porque no se hablaba de hacer televisión, de hacer anuncios en la NBC ni en la CBS, eran hacer anuncios en Univision, que era la que atacaba el mercado latino directamente. Era una cantidad enorme de dinero. ¿Y por qué una campaña de televisión? Lo comieron con un concepto eminentemente visual y con un soporte de música dance. Las radios de Estados Unidos son muy fragmentadas, tocan country, tocan folk, tocan esto, pero tocan ranchera, pero no hay una radio específica en latina para que tocara de música dance en aquella época. Y la radio no iba a ser un elemento de ayuda. La prensa, había una prensa muy pequeña, muy poco especializada, había una revista y había una suficiente para mover el molino. Y entonces tuvimos que buscar la solución de encontrar con esta campaña de televisión que la gente los viera en imagen, con dos objetivos. Primero, porque era una forma de marcar el territorio. Por otro lado, porque la costa oeste de los Estados Unidos, que había 20 millones de mexicanos, estaban hartos de ver Locomía a través de México, porque toda la costa oeste recibía siempre en domingo. Y ese público que les lo veía y que les podía encantar y que podían estar encantados de comprarse el disco, no sabían dónde comprárselo. No sabían ni que había disco, ni cómo se compraba el disco, porque no se había avanzado en el mercado americano. Con lo cual, la campaña de spot tenía un objetivo claro, que era a ese público de la costa oeste decirle, señores, que tenemos el disco que está aquí, primero. Y segundo, condición importante en el contrato, nosotros queremos, y es esencial, arrancar la campaña con un programa de televisión estelar en Estados Unidos en el prime time. Porque de nada sirve coger un disco con una radio de Washington, otra radio de New York, otra de New Orleans, latinas, que tienen 450 de audiencia, que es un público muy mayor, que no van a comprar esto. Las pistas ya en la costa este, que son más latinas, ponerlo comía no era fácil si no se había creado antes un fenómeno mediático. Y en la costa oeste lo mismo. Si tú se hace un fenómeno mediático, el disco entra en las charts, se produce un movimiento, automáticamente las pistas reaccionan y lo ponen. O sea, lo de la construcción de palito a palito. Y esto se pone en marcha y la compañía me dice que sí, y firmamos un contrato y eso se pone tal, se mandan los materiales y empiezan a pautar el disco para lanzarlo en el abril, mayo, junio de ese año. El grupo ha vuelto a España, le damos la agenda de trabajo y se plantea el lanzamiento en Estados Unidos. En ese momento nadie pensaba cuándo la campaña iba a arrancar, nadie lo sabía. Y por lo tanto, nosotros teníamos nuestros planes en España. Manolo, en aquel momento, Manuel, estaba ocupándose de la campaña de la década prodigiosa. Había una tour ese verano de 40 conciertos en España, con una logística importante, porque son 4 frontlines, más 5 músicos, más técnicos, más, en fin, un tour de 14-15 personas por toda España con todos los equipos y con una contratación importante. Y Manolo era el tour manager de esa tour. Y su presencia era esencial. Entonces nos encontramos con que de pronto nos dicen que el programa Lo Nuestro,
era el programa clave en el que tenía que ser exhibido Locomía, era una fecha en junio. Y vemos que Manolo no puede ir. Pero decimos, bueno, no hay que hacer ninguna actuación en directo. No hay que hacer ningún planteamiento especial más que entrevistas de radio, entrevistas de prensa y una televisión en playback. Dijimos, bueno, pues tampoco es que es tan grave la situación y podemos buscar a alguien que le acompañe. Y es en ese momento que surge el nombre de Javier Font. Manolo me lo comenta, a mí me parece bien, lo comentamos con los chicos. Oye, mira, tenemos que hacer esta operación, que son 10 o 12 días de promoción en Estados Unidos, y entendemos que Javier no hace nada, cobra todos los meses y está en Estados Unidos, pues estaba en Miami, pues lo lógico es que Javier pues, haga acto de presencia. El inglés no es esencial, porque Javier no habla el inglés, y Manolo sí, pero el inglés no es esencial porque en Miami todo el mundo habla español, y se cierra la operación con Javier. Se plantea, Javier dice que no hay ningún problema, que él va. ¿Es que alguien piensa que si yo hubiera tenido algún pensamiento de que Javier está queriendo hacer una revolución, le habríamos puesto a cuidar las ovejas? ¿Es que alguien cree realmente que si Javier hubiera tenido nosotros conocimiento previamente, le habríamos mandado a hacer ese trabajo? No. Simplemente no le habríamos involucrado. Nosotros ni nadie del grupo que hubiera contado a nadie tenía ningún mal pensamiento sobre la actitud, el comportamiento y lo que Javier podía hacer en ese viaje. Entendíamos que iba a cumplir la misión que tenía, que era acompañar a los chicos, como conocedor del concepto, estar y representar a la compañía. Él representaba a nuestra compañía. Esa es la historia. Y no sé cuánto tiempo llevamos ya de entrevista. No, todavía te queda un ratito. Vale. Una hora llevamos. Vale, entonces, en aquella presentación de lo nuestro, pues todo el mundo que se reúne en el James Knight Performance Center de Miami, un gran programa de televisión en directo para todo Estados Unidos, con los grandes artistas que reciben los premios, pues estaban los grandes del momento, era Ricky Martin y los grandes personajes que actuaban y que recogían premios esa noche, y el artista invitado era Locomía. Entonces, en el público estaban todos los grandes, pues Stefan, todos los productores, las compañías, la creme y la creme. Y actúa Locomía y todo el mundo se queda pasmado de ¡wow! ¿Qué es esto? Entonces, lo que yo he sabido posteriormente es que un personaje que estaba pululando por allí, llamado Luis Balaguer, un sujeto temerario, como yo le califiqué en los escritos que mandaba, pues este Luis Balaguer, que su único mérito es que era hijo de una de las secretarias ejecutivas de Univision, porque no habían jamás manejado un artista musical, porque no tenía ninguna experiencia en el mundo de la música, porque en definitiva era un chico muy joven, sin ninguna experiencia, creyó que él había descubierto a Locomía. Dijo, wow, este grupo lo tengo que representar yo. Sin pensar, o probablemente sin saber, porque los americanos son muy paletos y creen que América es el centro del mundo, que ya el grupo había hecho Argentina, México con éxito durante 2 años y que habíamos hecho galas, actuaciones, etcétera, 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 y que había contratos. Bueno, probablemente sin saber nada de esto, pues se acerca a Font y le dice, oye, no sé qué estáis haciendo en España. Vosotros sois como Michael Jackson en Estados Unidos, tenéis que venir aquí y aquí esto va a ser la bomba. Y a Javier Font esa música le suena bien, porque alimenta su, en principio, ego, o su codicia, o su resentimiento, que si lo existía nunca lo afloró, nunca lo detonó con nosotros. Y es por lo que yo digo que fue una traición. Fue una traición personal, una traición no solamente profesional, fue una traición humana la que él hizo. Que es que a las personas que te han dado de comer durante 2 años, a las personas que te han hecho ser y ganar dinero durante 2 años, que han sido capaces de colocar tu proyecto en el lugar maravilloso y perfecto en el que te encuentras,
a esos mismos vamos a apuñalarlos por la espalda. Vamos a apuñalarlos sin dejarles que respiren. No les vamos a dejar respirar, les vamos a apuñalar por la noche y con alevosía. Esa fue la operación. Porque nosotros recibimos una carta una mañana del día 24 de junio de Estados Unidos, un burofax, que es este. Un burofax que lo mandaban por un fax certificado, que decían: por la presente, los aquí abajo firmantes Carlos Armas, con domicilio X, Manuel Arjona, con domicilio X, Francesc Boixader y Santos Blanco, le comunicamos que en efectivo inmediato usted o las compañías que usted dirige o controla cese y desista de contratar u obligar a Locomía en nuestro nombre a Locomía. Cualquier comunicación que usted desee tener con nosotros, por favor, hágaselas al señor Luis Balaguer, nuestro apoderado y agente, con un domicilio en Florida. Alguien que se quiere separar de alguien tiene que tener causas muy serias. Y aparte de eso, tiene que contarlas en directo, tiene que dar la cara, tiene que explicarlo, tiene que hacer una llamada telefónica si está muy lejos, o hacer una cita, una reunión, hablar y decir: mira, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, nosotros queremos que nos des la libertad a nuestro contrato. Pero lo que tú no puedes hacer es mandar un fax despidiendo a la persona que te tiene contratada. Será la persona que te tiene contratada la que te puede despedir a ti, pero tú nunca vas a poder despedirle a él, porque en definitiva la compañía es la que tiene el contrato de exclusividad de tus derechos. Contrato que tú has firmado libremente, que está ejecutándose de manera excelsa, con todos los beneficios que pueden existir, y no es comprensible que alguien haga ese tipo de despedida por carta, una carta. Después de los años, el afecto, la amistad, la cercanía, todo eso no sirve para nada. Solamente sirvió, pues, esta carta tan inexpresiva y tan fría. Esta carta yo la contesté inmediatamente 2 días más tarde, con un fax, una carta que mandé el día 26 y otra que mandé el día 29. En la primera yo les decía que estoy en desacuerdo con el contrato, según el contrato que tenemos firmado, la compañía está en vigor, FTI lo mismo, considérese convocado formalmente para participar de la compañía el día 2 de julio, para viajar el día 3, para realizar compromisos. Porque, entre otras cosas, nosotros tenemos un contrato firmado que comenzaba en el mes de julio, agosto, para hacer por primera vez, después de muchos años, el territorio de México. México, al que habíamos ido un montón de veces, se habían hecho un montón de televisiones, se había hecho un montón de esfuerzo, un montón de masivos en Acapulco y no sé dónde. Nunca habíamos podido actuar porque México es muy especial. El circuito un circuito común es el de las peleas de gallos, que es y nosotros ahí no cuadramos los palenques. No cuadramos para nada porque obviamente la música Locomía pues no tenía nada que ver con ese circuito. Nosotros teníamos que ir a discoteca, pero las discotecas tampoco había tantas discotecas grandes en México, no era algo usual en la época. Y entonces teníamos que hacer grandes recintos o teatros. Los grandes recintos era muy complicado porque había que invertir mucho dinero y no había seguridad en el mercado de que eso se pudiera dar ese paso. Pero yo convencí a un amigo mío, que se llamaba Guillermo Lauder, que era un productor de teatro, para que hiciera una tour de teatros y firmó 40 actuaciones para hacer toda la República. El DF, Guadalajara, Monterrey, Guanajuato, Veracruz, toda la República, Acapulco, toda la República en teatros. Dije, wow, por fin vamos a sentar el territorio mexicano, por fin eso va a dar pie para que el mercado americano se siga inflando por la costa oeste con lo que va a pasar de todas las televisiones y vamos a ir cerrando un círculo que es perfecto para desarrollarse. Obviamente no tenía pensamiento de hacer ningún disco, como se ha dicho también, que que Party Time fue un disco pensado para... No. Yo no tenía pensado hacer ningún disco con Locomía en ese año, para nada en absoluto. Había que remachar el mercado americano. Había que haber cerrado ese mercado bien cerrado, haber cerrado la Tour de México, eso habría inflado la costa oeste, en fin. Había toda una estrategia muy bien diseñada y se frustró
por esa operación que puso en marcha Fon. ¿Pero hubieseis sacado un nuevo single para promocionar toda esa tour? No, ¿O no, porque el mercado americano estaba virgen. El mercado americano se estaba trabajando con Locomía. No, me refiero para la Tour de México, para reforzar esa tour. Tenemos un álbum virgen que era Locobox, estábamos trabajando Locobox. O sea que faltaba Fiesta Latina, faltaban muchísimas cosas para haber seguido trabajando en el mercado mexicano hasta final de año. Yo no tenía planes de hacer ninguna grabación con Locomía hasta el año 93, porque no era necesario, porque teníamos 2 discos, uno explotado, pero otro a medio explotar, y había que desarrollar todo el material que eso tenía. O sea que no era pues, para nada pensado hacer ningún disco. Sí tenía muy claro el operativo de Estados Unidos. Eso era un operativo que era un bordado que había que hacer con mucha precisión y que estaba muy bien planeado, estaba muy bien diseñado, estaba muy bien pensado y tenía que haber sido un gran éxito. Y ese éxito, haber convertido Locomía en un grupo de habla que entrara en los países europeos y haber cerrado el círculo, haber tenido todo el mundo como escenario para un tercer álbum, que entonces sí tendría que haber sido un álbum con más acento sajón, como luego al final fue Party Time, porque Party Time es un disco con muchos colores americanos dentro de él. Entonces, estas 2 cartas que yo mando, yo les aviso que no tienen razón, que tienen contratos, que están incumpliendo, que hay daños y perjuicios que van a ser reclamados por los empresarios mexicanos, que obviamente nuestra compañía, si nos demandan, les vamos a demandar a ellos, y que entramos en una vorágine interminable de derechos, de problemas, en fin, un lío. Les mando una al 26, no la contesta ni Dios. Les mando otra al 29, no la contesta ni Dios. Que digo lo mismo. Esta compañía no puede aceptar de forma alguna los deseos expresados por usted en el FAS del día 24 de junio, ya que un contrato no puede ser cancelado unilateralmente sin más. Si en el plazo de 24 horas no desiste su actitud, comunicándonos por escrito fehaciente este hecho, procederemos con la prueba de su incumplimiento a establecer demanda legal y, si fuera el caso, penal para defender nuestros intereses. Toda esta información, y aquí viene una parte que yo considero muy seria, que Javier Fon les contara una película por hacerse con el control del que él creía que iba a ser su gran negocio, capacitado él para hacerlo y para seguirlo, es de una gran audacia por parte de Fon. Y es de una gran infantilidad y enajenación por parte de la gente de Locomía, que ya conocían muy bien cómo había sido Fon y cómo funcionaba Fon. O sea, era impensable que Fon tuviera la capacidad de desarrollar y mucho menos Luis Balaguer, que era un neófito, era un señor que no había hecho nada con nadie. O sea, que experiencia cero, como lo demostraron los hechos a continuación. Con lo cual, el silencio, la falta de respuesta, a mí me deja en una situación en la que ya no tengo que preocuparme de lo que yo opino, sino de que obviamente que tengo que cubrir las espaldas para que no me demanden, para que contratos que están firmados, compromisos que existen en nombre de Locomía, no se vuelvan contra la compañía. No podía permitir que eso pasara porque era una injusticia lo que estaba pasando, como para que encima eso tuviera un costo para nosotros. Que bastante costo ya tenía el dejar de ganar el dinero que estaba previsto ganarse en México, o recibir o tener el lucro del esfuerzo que se había estado haciendo durante 2 años, en muchos casos. Con lo cual, pues nos encontramos con la disyuntiva de que no me queda más remedio ante nadie llamó, nadie se comunicó, nadie dijo, oye, José Luis, ¿qué pasa? ¿Por qué? Nadie. Yo en una primera etapa puedo echarle la culpa a Fon, pero cuando yo mando estos escritos, que los mando personalmente a cada uno de ellos, dirigidos personalmente, obviamente todos ellos leyeron, todos ellos fueron capaces y conscientes de qué se estaba hablando. Y nadie llamó, y nadie dijo nada. Y todo el mundo... Disculpa, Luis, una pregunta. Pero tú en ningún momento sabías o no sabías tú de cuál era el motivo, o sea, lo que los chicos pensaban que había pasado, porque se supone, igual estoy no metiendo la pata, sino yo voy a contar lo que hasta donde yo sé. Es decir, se supone, y esto se dice en el documental, que ellos te dejan porque ellos pensaban que la compañía se estaba enriqueciendo gracias a
a ellos, es decir, como que os estabais quedando con parte del dinero que era de ellos, ¿no? Básicamente, y que bueno, que todo era lo de la campaña, si no me equivoco, de promoción de Estados Unidos. De hecho, Manolo, en el momento del documental, dice, es que nos había dicho que había visto los papeles, que por eso se fiaron. ¿Eso te llegó a ti un momento o tú lo has sabido ahora en el documental? Nunca en aquel tiempo dieron ninguna razón. Te he leído el documento por el cual nos despiden. O sea, dice lo que dice. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. Con lo cual, no sabíamos si era por esa razón, porque si hubiera sido, si nos hubieran dicho, oye, es que nos han dicho que tenéis. De entrada, quiero aclarar ese punto del dinero y de robar o no robar a alguien, porque es muy importante. Punto número 1, la compañía era la propietaria de los másters. Había invertido su dinero, no solamente por la que había creado la parte musical, sino que había hecho la grabación, era la propietaria de esa propiedad industrial, llamado Masters de Locomía. Como propietaria, que éramos, nosotros no teníamos por qué darle ninguna explicación a ninguno de ellos. Es como si un empleado de Coca-Cola le dice a Coca-Cola, yo no te fusiones con aquel o no le venda la marca a aquel otro porque yo trabajo aquí. Y le habría dicho Coca-Cola, mira, usted trabajará cuando usted quiera, pero yo vendo mi compañía a quien yo quiero. Es decir, si yo hubiera querido vender mi compañía, hubiera querido vender los másteres de Locomía a Estados Unidos, y hubiera dicho a Sony, mira Sony, no te hago un contrato de licencia, que es lo que le dice, te voy a vender los másteres y te los voy a regalar a ti o te voy a cobrar 200 millones de euros o de dólares. Habría sido mi negocio. Yo soy muy listo, soy un tío muy inteligente y he hecho mi negocio. Y a Locomía le tendrán que pagar los royalties de los discos que se vendan. ¿Por qué será nuestro contrato? Nuestro contrato es, tú no eres mi socio, tú eres un artista y recibes un royalty de las ventas de los discos. Si no se venden discos, no recibes royalties. Quiere decir que la tontería de decir que nosotros nos habíamos quedado con X dinero de ese contrato era una solemne estupidez, porque lo podíamos haber hecho, teníamos razón y derecho legal para hacerlo. Nadie podría haberse escandalizado por eso. Siempre y cuando se hubieran vendido los discos, yo le hubiera pagado sus royalties. Pero es que ni siquiera esa es la situación. La situación es mucho más surrealista. La situación es que de un contrato que no sé cómo llegó a manos de Fonme, pues sé, Luis Balaguer, su madre secretaria de Univision, gente de CBS, pues de Sony, le darían copia del contrato. Cosa que a mí no me importó, que me es indiferente. Pero la falta de conocimiento de las personas, es decir, cuando tú no eres capaz de interpretar un contrato, cuando tú no eres capaz de saber lo que un contrato dice, y Javier pues obviamente no tiene esa capacidad, pues puedes entender o puedes creer lo que tú quieras creer. Y si a ti te interesa más creer eso, razón de más. Para que tú vendas, creyéndotela o no, a los demás una versión, la que tú quieras. Y demuestra la inmadurez de Carlos, de Manolo, de Francesc y de Santos de creérsela, de tragársela y de no pensar en ningún momento, joder, ¿Gil realmente nos puede hacer esa putada? Después de todos estos años que hemos estado trabajando, después de todo lo que nos ha demostrado, ¿se va a quedar con nuestro dinero? ¿Cómo se puede quedar con nuestro dinero? O sea, todas esas cuestiones, alguien se las tiene que preguntar. Todas esas cuestiones, alguien tiene que coger un teléfono y decir, oye, José Luis, pasa esto. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Y dar la cara. Y darle al otro, antes de apuñalarle, el derecho a explicarse. El derecho a aclarar las dudas que pudiera tener quien hubiera sido. No hubo esa posibilidad. No hubo esa posibilidad. Lo que sí entiendo, José Luis, es que aun habiendo pasado ya tiempo, cuando pasó todo esto, que después hubo comunicación, porque con Francesc ha sacado el disco Bendición, con... Vamos por partes. Vale. En aquel momento se produce una situación que no tiene salida y que a mí me deja sin ninguna alternativa nada más que hacer otro grupo. ¿Por qué? Porque tenía un compromiso con una compañía llamada Emit, un tercer disco. Y porque tenía el dominio de la marca y porque tenía la música. Y entonces dicen, es que Gil, la mafia, la mano negra. No, ninguna mano negra, ni mano blanca, ni mano azul. Yo defendí los intereses de la compañía, que eran legítimos y que eran nuestros, y dije, señores, si ustedes no quieren ser Locomía, pues yo voy a crear un grupo que atienda los compromisos que Locomía tiene con esta compañía. No me dejaron otra alternativa. ¿Es que yo quería crear un grupo? No, no quería crear ningún grupo. Quería seguir
manteniendo y haciendo válido un negocio que funcionaba de puta madre y que era cojonudo para todo el mundo. Para todo el Porque mundo. para ti, José Luis, disculpa, era la formación perfecta la que había en ese momento. Pero claro, es obvio. ¿Pero por qué? ¿Tú te crees que yo di un paso en un mercado como Estados Unidos y no estoy seguro de lo que estoy haciendo? Por favor, que yo llevaba 20 años o 30 en el negocio. Que no doy un paso así porque sí. Yo doy un paso como estoy seguro. Pero claro, no me podía imaginar, nunca me pude imaginar, que Javier Font iba a ser tan falto de inteligencia. Y que los chicos iban a ser tan influenciables como para no cuestionarse en ningún momento nada. Carlos, ahora, ha dicho en una entrevista, yo no estaba muy convencido de dar ese paso. Tú lo sabes bien, Javier, le dijo Javier en una entrevista en televisión hace muy poco tiempo. Javier se cayó y tal. Bueno, pues en su momento, si no estaba tan convencido, porque Carlos está claro que de todos ellos, el que más ha sentido, el que más ha sufrido la salida de donde estaba a donde se fue, ha sido Carlos Alves. Es el que más, porque era el que más plurito tenía por la posición que había alcanzado, por el papel de estrella que tenía. Entonces, para él, con el paso de los meses, el golpe fue tremendo. ¿Cómo no iba a ser tremendo? Pero ¿cómo nadie pensó esto antes? ¿Cómo nadie pensó que esto podía pasar? ¿Cómo la gente se iba, cómo pudieron pensar en sus cabezas en ningún momento que yo me iba a quedar de brazo cruzado e iba a decir, ay, bueno, pues venga, iros, pues nada, aquí me quedo yo? ¿Cómo podían pensar que eso podía ser así de sencillo? Cuando yo tenía los contratos, los derechos, la inversión, el negocio, era impensable, era impensable. O sea, es de una inmadurez que para mí era imposible de creer. Yo no me lo podía creer, digo, no me lo puedo creer, no me puedo creer que esté pasando esto. Esto es surrealista, esto es de ciencia ficción, señores. Porque no es que me estuvieran pegando un tiro a mí, se lo estaban pegando a ellos en la sien, ¡pum! Se estaban matando ellos mismos. Y yo decía, ¿cómo no se dan cuenta? Les he mandado los escritos. Por favor, que se despierten de esa pesadilla en la que están metidos. No fueron capaces de despertarse. No fueron capaces. Yo, aún hoy, digo, no me lo puedo creer que alguien pueda ser tan necio de tirar una carrera con lo que cuesta llegar a donde estaban, en el momento que estaban, y no darse cuenta que toda esa patraña de Font, que toda esa patraña de Balaguer era un puro cuento chino para llevarles a que ellos fueran los que se llevaran el dinero, sin haber hecho nada, con los problemas que eso conlleva. Porque claro, los derechos de las canciones eran míos. Locomía no se podía subir en el escenario a cantar en playback ninguna canción de Locomía, porque eran mis canciones, las canciones de la compañía. Eran los autores de la compañía, era las grabaciones fonográficas de la compañía. Era tan obvio todo esto que nadie hubiera pensado en eso, que Luis Balaguer, ¿cómo iba a pensar? Si Luis Balaguer no tenía ni idea de este negocio. Entonces, yo lo único que hago es, porque tengo que defender el nombre de la compañía, porque tengo que defender la seriedad de la compañía, mi seriedad. Yo llevaba 20 años en este negocio, no es que ya había llegado ayer. Y manejaba muchos artistas y no podía permitir que en el negocio se corriera la voz de Gil es un gilipollas, que resulta que unos niños le hacen así clu, clu, clu y le quitan a un artista de en medio. No podía permitirlo, pero no por un problema de amor propio, por un problema legal. Por un problema legal. Yo tenía que cumplir con un disco con EMI, tenía que, bueno, bastantes que Guillermo Lauder era amigo mío. Entendió la situación y no me demandó, porque si es otro tío que no me conoce de nada y que piensa que yo le he hecho una jugada, me mete un pleito que vamos, que me cruje. Porque estaba firmado, pues estamos a un mes y medio, 2, ya tenía publicidad, en fin, un caos. Yo no he hecho las culpas a Santos de esta operación, porque Santos acaba de llegar, Santos el pobre, ¿qué iba a decir? Santos lo que dijeran los demás, ¿él qué iba a decir? Santos, ¿qué iba a decir? Pensaba que Manolo y Carlos obviamente eran influenciables, como ya se había demostrado por parte de Javier, y yo pensé que si hubiera estado Juan Antonio no habría sido la cosa igual, y pensé también que Francés no podía haber tomado esa posición. No podía haber tomado esa posición en su momento, y luego se lo dije a él. ¿No?
Eh, públicamente, el único que ha dicho nos equivocamos, fue nuestro error, tal, ha sido Manolo, en el especial que se hizo. A lo mejor Carlos también lo dijo, Juan Antonio también lo dijo, digo, Carlos lo dijo. Carlos también lo ha dicho. Carlos también lo ha dicho. Bueno, en el documental no, porque no sale esa. Bueno, vale. Dice muy levemente, o sea, nadie ha asumido el nivel, el monstruoso nivel de la cagada que se puso en el mundo. Vale, yo lo único que puedo decir es que si hacemos un repaso, también podemos entender que en el documental, como tú dijiste, hay cosas que se cortan, que no se escuchan, que no se dicen. También, entonces, con lo cual, si yo a Carlos en algún momento se lo he escuchado y lo ha hecho público, y es más, yo le he escuchado decir, y no creo que sea molesto, que él no se hubiese ido del grupo. Lo que pasa que decía, bueno, si los otros tres se van, ¿qué hago yo? Con que uno hubiera dicho, mira, yo no me quiero marchar, yo quiero seguir aquí y no estoy de acuerdo con hacer eso, habría puesto en dudas, todos los demás se habrían puesto en duda. Yo, sinceramente, creo que eso no habría funcionado de esa manera. Pero bueno, de cualquier forma, eso ya no se puede cambiar. Pero en el análisis de los hechos, para que la gente tenga las cosas claras, para que no se coloquen el título de malos a los que no lo fueron y el título de buenos a los que no lo fueron, y se distribuyan las responsabilidades como corresponde. Si Locomía no hubiera hecho esa situación, hoy habría sido un grupo que estaría recordado porque habrían durado 5 o 6 años, habrían hecho una vuelta al mundo y habrían tenido un enorme desarrollo por delante. Porque tenían la compañía, porque habíamos demostrado y porque en definitiva eso podría haber pasado. Cuando eso surge, ya se pierde cuando eso surge y eso pasa, nadie lo reconoce, pero 8 meses más tarde, cuando primero se vuelve Santos, menos de 8 meses, en menos meses se vuelve Santos porque ve que aquello no va a ningún sitio, luego se vuelve Manolo, luego se vuelve Francesc y por último se vuelve Manolo. A mí tanto Santos no, porque no le vi, pero cuando volvió, pero Francesc sí me dijo en su momento que obviamente había sido un error y reconoció su parte de responsabilidad y me dijo que también lo había reconocido Santos. Y Javier Font, en un encuentro del que luego hablaré, en este año 2014, que yo me reencuentro con él, en ese año 2014, Javier me pide disculpas en primera persona por eso que había pasado. O sea que el propio Javier Font, a mí, en Barcelona, cuando yo me acerco a hablar con él de otro proyecto, cuando por fin hablo con él, porque yo no había hablado, no hablé en todo el tiempo, él me pide disculpas de eso que había pasado y dice que fue un error, que fue su falta de madurez, que tuve la desconfianza. Y yo le dije, mira, no tiene perdón ese error, porque no solamente te cargaste un proyecto, te cargaste la vida de muchas personas. Y eso no tiene perdón. Si los demás te perdonan, que te perdonen. Yo no tengo nada que perdonarte a esta altura de la película, porque la película ya se ha vivido y ha sido. Pero obviamente yo no lo voy a olvidar, no se puede olvidar, porque es una demostración de falta de honestidad, de falta de responsabilidad, de muchas cosas. De todas formas... Lo que sí te quiero pedir perdón yo, José Luis, es que una vez más el tiempo te lo has comido entero. Llevas 90 minutos de programón. Entonces... Pues lo que dijimos, hablar de muchas cosas y entre otras cosas del reencuentro. Sí. Que cuando hayamos avanzado y os cuente pues todo lo que pasó a continuación, la vuelta de cómo yo no tengo rencores con Manolo y con Santos y les propongo hacer un trío, un grupo del que hago demos, cómo no tengo rencores con Francesc y le hago un disco, o sea, cómo mi rencor muere. Lamento lo que pasó, siento profundamente el error tan grave que cometieron,
Obviamente los siguientes Locomía, de lo que quiero hablar en el siguiente programa, no tuvieron ninguna culpa de esto. No eran culpables de lo que había pasado. No tenían ninguna responsabilidad. Ellos simplemente les plantearon y les invitaron a entrar en un proyecto y tuvieron el coraje, porque hay que tener mucho coraje para decir, yo doy un paso adelante y me pongo en ese tema. A pesar de que sabían cómo estaban las cosas y lo que estaba pasando. O sea, hay que tener mucho coraje. Pero bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas a todo el mundo. Gracias por la paliza que les he dado hoy. No sé si han escrito muchas, me han mandado muchos a paseo, pues no lo leo bien. Pero, quedan muchas cosas más que aclarar. Yo lamento ser tan extensivo, pero solamente en la extensión se aclara en profundidad las cosas, para que las cosas se maticen y se queden claras. Sí, no, además que yo creo que todo lo que estás diciendo está quedando muy claro. Y además es que no está quedando claro todo el esfuerzo que hizo FTI Music, eso ya es indudable, y personalmente te lo agradezco porque gracias a vuestro trabajo nosotros los conocimos más. Pero también ha quedado muy claro que ellos trabajaron muy duro para llegar a donde llegaron. Así es. Y bueno, la formación es una pena que se quedase ahí. O sea, yo todos los días, cuando pienso en Locomía, y dejé de pensar, porque obviamente llega un momento que uno tiene que seguir avanzando en la vida, y yo no me he quedado nunca anclado en algo, por eso nunca más he vuelto a hacer un grupo Locomía, ni me he interesado hacer un nuevo Locomía, porque Locomía para mí fue aquel Locomía que fue a Viña del Mar y que tenía el mundo por delante. Hasta ahora que te empieza a interesar. Hablaremos del reencuentro. Sí, hablamos del reencuentro. Que bueno, lo importante es que hay que mirar al futuro y bueno, lo hecho pecho, ya está hecho. Bueno, este documental ha servido para para que volvamos a hablar de todo esto. La película va a ser muy importante. Sí. Va a ser muy importante porque va a darle otra dimensión distinta, de la que ya hablaré con un poco más de detalle. Bueno, despídenos a todos, por favor, Josu, que ya se ha hecho tardísimo, que ya no saber. Es tardísimo. Pues nada, chicos, que gracias a todos por estar ahí, gracias por los likes, gracias por hacer que esto siga funcionando, gracias por mantener viva la llama de Locomía ahora y siempre y en el futuro. Y nada, que nos vemos la semana que viene, nos vemos pronto. Un beso a todos. Cuídense. ¿El próximo domingo, entonces? Próximo domingo a la hora de siempre, 8:30. Vale. Ok, aquí estaremos. Para dar el tercer capítulo de la docuserie de Locomía. Hasta luego. Para pensar que lo hemos hecho a propósito. No. Bye. Bueno, chao, cuidaros. No.